El millonario solo quería devolver una cartera perdida, hasta que vio quién era la dueña. Era el final de la tarde en la Ciudad de México. El cielo empezaba a tomar tonos anaranjados mientras el tráfico se arrastraba por Paseo de la Reforma. Claudio Herrera, de 36 años, traje impecable y expresión cansada, salía apurado de una junta que se había alargado demasiado. Era el tipo de hombre al que todos llamaban exitoso, dueño de una empresa de inversiones inmobiliarias. Vivía en un departamento de lujo en Santa Fe. Viajaba en primera clase, comía en los mejores restaurantes. Pero ese día lo único que quería era llegar a casa, quitarse el saco y esquecer por unas horas el peso de las decisiones que cargaba. Al cruzar la banqueta rumbo al estacionamiento, algo en el piso llamó su atención. Una cartera sencilla, de piel ya gastada, tirada junto a la llanta de un taxi. Un paso más y habría pasado de largo, pero algo lo hizo detenerse. Se agachó, tomó la cartera y miró alrededor. Nadie parecía buscarla. La abrió con cuidado. Dentro había algunos billetes arrugados, una tarjeta del metro, recibos de un súper barato, una credencial de trabajadora de una fondita de barrio. Al fondo, doblada, una pequeña foto, una mujer joven sonriendo de forma abierta y sincera, abrazando a una niña de unos 7 años. Claudio podría simplemente entregar la cartera en la recepción del edificio y seguir con su vida. Era lo que haría normalmente. Pero esa foto, esa sonrisa y la mirada de la niña lo retuvieron unos segundos más de lo razonable. También había una dirección apuntada en un papel: Colonia Iztapalapa. Un mundo completamente distinto al suyo. Subió a su carro, encendió el motor y puso la dirección en el GPS. Se quedó unos segundos con la mano en la palanca, dudando. Aquello era una pérdida de tiempo. Todavía tenía correos por responder, contratos que revisar, pero algo dentro de él murmuró: «Ve, no te cuesta nada». Suspiró, giró el volante y tomó el camino opuesto a su casa. Conforme se alejaba de la zona financiera y entraba a colonias más sencillas, los edificios de cristal daban lugar a casas coloridas, comercios pequeños, niños jugando en la calle. El GPS lo llevó hasta una callecita empedrada, con casas pegadas una a la otra y fachadas descarapeladas, pero llenas de macetas en las ventanas. Estacionó frente al número anotado, una puerta azul con la pintura desgastada. Tocó. Por unos segundos, nada. Tocó de nuevo. Entonces, la puerta se abrió revelando a una niña de cabello recogido en una coleta alta, playera con dibujo y mirada curiosa. «¿Sí? Buenas tardes», dijo él, un poco rígido. «Creo que esta cartera es de tu mamá». La niña abrió mucho los ojos, tomó la cartera y gritó hacia adentro: «¡Mamá, tu cartera!». Enseguida apareció la dueña de la foto. Una mujer de unos 30 años, delantal todavía amarrado a la cintura, cabello recogido deprisa, ojos cansados pero vivos. Al ver la cartera en manos de la hija, se quedó pálida. «No puede ser, yo pensé que la había perdido en el metro», murmuró. «Señor, de verdad, muchísimas gracias». Abrió la cartera, revisó los documentos, el dinero, la foto. «Está todo, no falta nada». Levantó la vista hacia él. «¿Cómo la encontró?». Claudio explicó de forma sencilla. Ella escuchó atenta, abrazando la cartera como si hubiera recuperado un tesoro. «Me llamo Lucía», dijo al final. «Ella es mi hija, Valentina. Trabajo en una fondita aquí cerquita. Si usted no hubiera encontrado esta cartera, mañana no tendría ni para el camión para ir a trabajar, ni para pagar el gas. De verdad, me salvó el día». Él se sintió incómodo con el peso de esa gratitud. Para alguien como él, ese dinero no era nada. Para ella, era lo que aseguraba la semana. «No fue nada», respondió restándole importancia. «Cualquiera lo habría hecho». «No todo el mundo», replicó ella, suave pero firme. «La mayoría se habría quedado con el dinero y tirado lo demás». Hubo un breve silencio.
Claudio sintió ganas de irse, pero también algo que lo hacía querer quedarse un poquito más, solo para seguir escuchando esa voz. «Bueno, me alegra que la haya recuperado», dijo al final. «Que tenga buena tarde». Ya se giraba para irse cuando Lucía lo llamó. «Señor, Claudio, ¿verdad?», preguntó, recordando el nombre en la tarjeta de presentación con la que él se había presentado. «Sí, no tengo cómo pagarle esto, pero mañana, si tiene tiempo, pase por la fonda donde trabajo. Está en la esquina. Yo le preparo el mejor plato del día. Invitación de la casa. Es lo mínimo que puedo hacer». Pensó en negarse, pero algo en la sencillez directa de ella lo detuvo. «Está bien, mañana paso». Claudio volvió a casa con la cabeza extrañamente ligera. Esa noche, frente a la vista iluminada de la ciudad, con una copa de vino caro en la mano, se sorprendió pensando no en números ni en proyecciones de ganancia, sino en la sonrisa de Lucía, en la mirada despierta de Valentina y en la casa sencilla llena de plantas en la ventana. Al día siguiente, cerca de la hora de la comida, entró a la fonda indicada. El lugar era pequeño pero acogedor. Paredes con fotos viejas, olor a comida casera, mesas de plástico, un radio viejo tocando baladas mexicanas bajito. Lucía iba y venía entre la barra y la cocina, sirviendo platos, sonriendo a los clientes de siempre. Cuando lo vio entrar, sus ojos se iluminaron. «Sí vino. Lo prometí, ¿no?», respondió él, sentándose en una mesa del rincón. Ella le llevó un vaso de agua fresca y un plato humeante de guisado con arroz y tortillas. «Es lo mejor que hay hoy. Y por favor, nada de pagar. Considérelo un agradecimiento». Claudio probó el primer bocado. El sabor era intenso, bien condimentado, comida de verdad. Rió para sí, sorprendido. Si hubiera sabido que la honestidad se pagaba con comida tan buena, habría devuelto más carteras en mi vida. Ella rió también. Entre un plato y otro, empezaron a conversar. Lucía contó que llevaba años trabajando ahí, que repartía su tiempo entre el trabajo, la casa y la niña. Habló de las dificultades sin victimizarse. Hablaba con una fuerza tranquila, como quien ya ha enfrentado cosas peores y sigue de pie. Contó que Valentina soñaba con ser enfermera, que le ayudaba con la tarea y a veces se sentaba en una esquina de la fonda a hacer la tarea mientras ella trabajaba. Claudio habló poco de sí, pero Lucía fue tirando del hilo. Supo que él era de Monterrey, que se había mudado a la capital joven para crecer en los negocios, que casi no tenía familia cerca. Ella frunció el ceño. «¿Y todo ese dinero no te hace sentir solo a veces?», preguntó sin malicia. Él dudó antes de contestar. «Más de lo que confieso». Lucía asintió, comprensiva. «El dinero resuelve muchas cosas, pero no abraza a nadie en la noche». La frase se le quedó grabada mucho después de haber salido de la fonda. Con los días, Claudio empezó a pasar casualmente por la zona con más frecuencia. Siempre había una excusa, una junta cerca, una cita cancelada, un hueco entre clientes. Y casi sin darse cuenta, la fonda de Lucía se convirtió en su lugar favorito para comer. Al principio, sus colegas extrañaron verlo en fotos con platos sencillos, lejos de los restaurantes caros que solía frecuentar. Él se encogió de hombros. La comida era buena, el ambiente era real y sobre todo, Lucía estaba ahí. Las conversaciones se hicieron más profundas. Discutían sobre injusticia social, sobre lo dura que podía ser la ciudad con quien tenía poco, sobre sueños postergados. Claudio empezó a entender que, al contrario de lo que siempre había pensado, la gente humilde no era un bloque uniforme de pobres, sino personas con historias ricas, decisiones difíciles y mucha dignidad. Lucía, por su parte, empezó a ver más allá del traje caro.
Vio a un hombre que trabajaba demasiado, que tenía miedo de apegarse, que no sabía bien qué hacer con su propio corazón, y aunque intentaba resistirse, se sentía cada vez más atraída por él. Claro que no podía ser una historia de amor sin conflicto. Cuando los clientes habituales notaron que aquel hombre de reloj caro aparecía demasiado y hablaba demasiado con Lucía, comenzaron los comentarios. Algunos malintencionados, otros solo curiosos. La mamá de Lucía, que vivía en otra ciudad, la advirtió por teléfono. «Ten cuidado, hija. Esa gente rica se aburre rápido». Al mismo tiempo, un amigo de Claudio comentó en una cena de negocios: «Me dijeron que andas comiendo en una fonda en Iztapalapa. ¿Ahora haces trabajo social?». La frase, dicha en tono de chiste, le molestó más de lo que quiso admitir. Claudio se dio cuenta de lo distante que era el mundo en el que vivía del mundo de Lucía, y también de cuánto ya no quería pertenecer solo al suyo. El gran choque vino cuando Lucía se enteró, por un cliente que vio una nota en internet, de quién era Claudio en realidad. No solo un empresario, sino el dueño de una compañía involucrada en un proyecto polémico de renovación de una zona popular en otra parte de la ciudad, lo que muchos llamaban gentrificación. Esa tarde, cuando Claudio llegó a la fonda, notó el ambiente distinto. Lucía estaba más fría, evitando su mirada. ¿Pasó algo?, preguntó. Ella respiró hondo. «Pudiste decirme quién eras de verdad. Nunca te mentí. Pero tampoco contaste. Tuve que enterarme por otros de que el hombre que devolvió mi cartera es el mismo que gana dinero construyendo edificios donde antes vivían familias enteras». Claudio intentó explicar, hablar de contratos, de legalidad, de solo negocios. Pero Lucía, dolida, no quiso escuchar. «Para ti son números. Para mí son historias. Gente real. Pensé que entendías eso». Él salió de la fonda sintiéndose más vacío que en mucho tiempo. Por primera vez en años, una crítica dolía más que una pérdida de millones. Pasaron varios días sin que regresara. Lucía fingía que no lo extrañaba, pero cada vez que un coche blanco pasaba despacio por la calle, el corazón se le aceleraba. Valentina preguntaba por el tío Claudio, que siempre traía algún postre. Lucía cambiaba de tema. El destino, sin embargo, parecía empeñado. Una mañana de martes, apurada para llevar a la niña a la escuela, Lucía se dio cuenta de que no traía la cartera. Revisó la bolsa, la casa, nada. Sintió el frío en el estómago. Otra vez no. Justo el día de pagar cuentas atrasadas. Corrió de vuelta por el camino, preguntando a los vecinos. Nadie había visto nada. Al otro lado de la ciudad, Claudio estacionaba frente a un banco cuando vio, en la banqueta, una cartera demasiado familiar. La tomó, la abrió. Ahí estaba la foto de Lucía y Valentina, un poco más maltratada por el tiempo. Sintió un golpe en el pecho. Podía ser coincidencia, o podía ser una segunda oportunidad descaradamente clara. Esta vez no dudó. Subió al coche y manejó directo a la fonda. Lucía estaba en la barra, inquieta contando monedas, cuando él entró. «Creo que esto insiste en encontrar el camino de regreso a ti», dijo dejando la cartera sobre el mostrador. Ella levantó el rostro sorprendida. Los ojos se le llenaron de lágrimas. «No puede ser. ¿Ahora sí crees en las casualidades?», preguntó él con media sonrisa. Tomó la cartera, respiró hondo. «Gracias. Otra vez». «Lucía». Claudio apoyó las manos en la barra mirándola de frente. «La primera vez la devolví porque era lo correcto. Ahora la devuelvo porque no quiero seguir perdiéndote a ti». Ella desvió la mirada. «No es tan fácil». «Lo sé, pero estoy dispuesto a complicar mi vida si es para complicarla contigo». Exhaló, nervioso. «Sé que tu mundo y el mío son diferentes. Sé que muchas decisiones de mi trabajo no son perfectas. Pero desde que te conocí,
He empezado a cuestionarlo todo. He dicho que no a proyectos que antes habría aceptado sin pensar. He intentado usar lo que gano de una forma que no destruya más de lo que construye. Lucía lo escuchó en silencio, tratando de decidir si era un discurso bonito o una verdad incómoda. ¿Y por qué debería creerte? Él sacó un sobre del saco. Porque en vez de invertir en un nuevo desarrollo, que me daría mucho dinero, decidí invertir en la remodelación de esta fonda. Si tú quieres, claro. Abrió el sobre y le mostró un pequeño proyecto con mejoras de estructura, seguridad y comodidad, sin cambiar la esencia del lugar. No como caridad, como socio silencioso. Tú sigues siendo la dueña, yo solo apoyo. Ella hojeó los papeles, sorprendida. ¿Para qué todo esto? Porque este lugar me devolvió más que una cartera. Me devolvió la sensación de pertenecer a algo fuera de una oficina. Me devolvió a ti. Hizo una pausa. Y porque sí creo en el amor por casualidad, pero creo aún más en las decisiones que tomamos después de la casualidad. El corazón de Lucía se ablandó. Yo tenía miedo, confesó. Miedo de ser solo una curiosidad en la vida de un rico. Miedo de que un día te cansaras y decidieras que este mundo es demasiado pequeño para ti. Yo también tenía miedo, admitió él. De soltar el control, de dejar entrar a alguien, de mezclar negocios con corazón, pero me da mucho más miedo mirar atrás dentro de unos años y pensar que dejé pasar lo mejor que me había pasado por importarme demasiado el qué dirán. Valentina, que escuchaba desde la cocina, salió corriendo al frente. «Mamá, deja que se quede», dijo, tomando la mano de Claudio. «Devolvió la cartera 2 veces, ya es de confianza». Lucía rió entre lágrimas. «Eres tremenda niña», miró a Claudio. Vio, por primera vez sin filtros, al hombre detrás del traje. Imperfecto, en proceso, pero sincero. «Está bien», dijo al fin. «Lo intentamos, despacio, sin promesas de novela. Pero lo intentamos». Él sonrió, aliviado, como si por fin soltara una carga enorme. «Despacio me parece perfecto, mientras sea contigo». Claudio rodeó la barra, se acercó. No hubo un beso dramático al instante ni música de fondo. Solo un abrazo fuerte de 2 personas cansadas que por fin encontraban descanso una en la otra. Con el tiempo, la fonda fue remodelada. Nuevas mesas, fachada más firme, una cocina mejor equipada. Pero el olor a comida de casa y la risa de siempre se quedaron. Claudio empezó a alternar sus días entre juntas en edificios de vidrio y tardes ayudando a Lucía con cuentas, ideas y proyectos para el barrio. Valentina ganó más que un padrastro, ganó un cómplice para su sueño de ser enfermera. Él le ayudó con la escuela, ella le enseñó que antes de firmar cualquier contrato vale la pena escuchar las historias de la gente. Y cada vez que alguien le preguntaba a Claudio si creía en el amor por casualidad, él sonreía, recordando aquella cartera en la banqueta. «Creo que la casualidad pone a ciertas personas en nuestro camino», respondía. «Pero somos nosotros quienes decidimos si solo devolvemos la cartera y nos vamos, o tocamos la puerta y descubrimos que del otro lado hay una vida entera esperándonos». Entre una decisión y otra, él eligió quedarse y descubrió que a veces la mejor inversión de un millonario no está en edificios ni en acciones, sino en una mesa sencilla de fonda, un plato de comida caliente y una sonrisa que por fin lo hace sentirse en casa.